temas muy importantes para esta mañana de sábado. Quiero iniciar saludando a Sandra Muñoz, abogada en el Centro de Solidaridad. Sandra, buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. También quiero saludar a Lirio Uribe, ex senador de la República y defensor de derechos humanos. No sé si ya lo tenemos por ahí, que nos acompañan en esta mañana. Mientras él se conecta. Muy buenos días. Por favor, abrir la cámara. Muchas gracias por estar con nosotros. También a Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. Armando, buenos días para usted y todos los maestros de encuentros pedagógicos. Y a Miguel Ángel Pardo, nuestro compañero secretario de Asuntos Pedagógicos, Educativos y Científicos de FECODE. Miguel, buenos días. Miguel. Muy buenos días a Armando, un saludo a la mesa de trabajo de encuentros pedagógicos, a Sandra, a Fabio y al doctor Alirio. Muchas gracias. Un tema muy importante. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia garantizan derechos y cae obviamente el decreto que privatizaba empresas públicas y la pensión para los menos favorecidos. Quiero dejar a Fabio y a Miguel encabezando este conversatorio. No sé. Buenos días. Buenos días, Alirio Uribe los saluda. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Alirio. Tiene la cámara, por favor. Vamos a hablar un poquito hoy de estos temas de decisiones de las altas cortes. Y creo que debemos empezar con el doctor Alirio Uribe. Doctor Alirio, ha habido una decisión muy interesante, muy importante de la Corte Suprema de Justicia, de su sala civil, sobre el tema del derecho a la protesta y la brutalidad policial. ¿Usted nos podría contextualizar y darnos como el alcance de dicho fallo de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, sí, Fabio, pues es importante que entendamos que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, perdón, me quito esto para que me escuchen mejor. La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil ha proferido una sentencia tutelando los derechos de accionantes de 49 personas, la mayoría víctimas del ESMAD, también algunas personas académicas, miembros de ONGs, de organizaciones no gubernamentales. Esa tutela se presentó contra el presidente Duque, se presentó contra el ministro del Interior, contra el ministro de Defensa, contra la Policía Nacional, se vinculó también a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo. En dicho fallo, por los hechos ocurridos en torno al 21N del año pasado, pues se denunciaba cómo el ESMAD y la policía habían cometido graves ataques arbitrarios, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los que habían protestado. Estamos hablando de más de 1.600 detenidos, estamos hablando de más de 500 heridos, 22 muchachos mutilados que perdieron los ojos, estamos hablando de niñas que eran desnudadas en los CAIs, de golpizas, bueno, de una cantidad de hechos, de estigmatizaciones. Recuerden ustedes que la noche anterior al paro del 21 hubo 37 allanamientos, hubo declaraciones públicas estigmatizando la protesta social. Por lo tanto, se alegaron todos estos hechos y eso fue lo que llevó a que en segunda instancia, esta tutela se había perdido en primera instancia, a que en segunda instancia la Corte Suprema considerara que efectivamente se había violado el derecho fundamental, humano a la protesta social y procede a dar las órdenes que son de público conocimiento. Son 14 órdenes, pero las más importantes pues son la petición de perdón del ministro de la Defensa, está el tema de la suspensión inmediata de las escopetas calibre 12 con las que el capitán del ESMAD, que además era formador del ESMAD, asesinó a Dylan Cruz, todos lo vimos en la reconstrucción de los hechos, y ordena
que se expidan una serie de actos complejos, 30 días para que se expida un decreto que ordene a todas las autoridades del Poder Ejecutivo que se abstengan de estigmatizar, pero además que se abstengan de fijar posiciones frente a la protesta, es decir, que sean neutrales. La protesta es un derecho humano fundamental y hay que dejarlo transcurrir, y ni el presidente, ni los ministros, ni los comandantes policiales, militares, ni los alcaldes, ni nadie tiene que salir previamente o posteriormente a calificar, a descalificar y a estigmatizar las protestas sociales. O sea, se le ordena que expida una norma para que eso no se vuelva a dar. Si ustedes miran, la protesta se estigmatiza antes, se estigmatiza durante y se estigmatiza después. Con los 13 muertos en Bogotá, lo que hubo fue una estigmatización posterior, porque dijeron que fue el ELN, y un bruto del ELN salió a los medios de comunicación a decir que sí, que efectivamente ellos habían organizado los ataques a los CAI, pues obviamente afectando al movimiento social que de manera pacífica pues organiza las protestas. Entonces, también se ordena que se cree una mesa de trabajo entre nosotros los accionantes con el gobierno. Estamos esperando que nos convoque para regular varios temas que están en la sentencia, y también se ordena expedir un nuevo estatuto para reestructurar y reformar todos los procedimientos que viene utilizando en Colombia el SMAT y que viene utilizando en Colombia pues la policía para efectos de la represión a la protesta. Yo creo que es un fallo histórico y que es muy importante para los colombianos. Doctor Alirio, el ministro de Defensa dijo que él ya había pedido perdón. ¿Eso se puede considerar verdaderamente como tal o es un desacato del gobierno frente al fallo? Bueno, es un desacato total. Es un desacato total, ¿por qué? Por 3 puntos. Primero, el fallo es del 22 de septiembre y la declaración del ministro es del 11 de septiembre. Entonces uno no puede decir que fue que el ministro se anticipó. Cuando el ministro pidió perdón, no lo hizo como ministro, lo hizo digamos, en la policía, y se hizo el 11 de septiembre y se hizo por los 13 muertos de Bogotá y Soacha. Entonces, y por los más de 100 heridos. Entonces no tiene nada que ver eso con la nueva petición que ordenó la Corte, que es pedirle perdón a Dylan Cruz, a los mutilados y a la gente que fue atropellada por el SMAT el año pasado. Son hechos diferentes. Entonces, y obviamente el ministro se pasó por la faja la orden, y en mi parecer, pues yo de hecho le pasé un escrito a la Corte Suprema ayer diciendo que se le requiera para que cumpla, primero. Segundo, que si no cumple se abra una acción de desacato. Y tercero, que si no cumple, se le compulse copias por fraude a resolución judicial. Ah, bueno. Y hacia el futuro, mejor dicho, si con lo sucedido el 21 de noviembre, el fallo es el que ya conocemos, ¿qué se podría decir entonces de la brutalidad policial y las masacres sucedidas en Bogotá? Es decir, este gobierno, ¿qué es lo que verdaderamente está representando? Bueno, yo creo que este gobierno lo que quiere es graduarse pues de violador de derechos humanos, porque no solamente es la protesta urbana, es también la protesta rural, son los programas de erradicación forzada violenta que ha hecho el gobierno en los territorios, disparándoles con tiros de fusil del ejército y la policía a los campesinos. Han ocurrido masacres, asesinatos, donde la gente está protestando también frente a una política pública errática, que es el tema de la erradicación forzada violenta, y no está aplicando los acuerdos de paz en lo que es la sustitución voluntaria. Entonces estamos frente a un gobierno autoritario que cree que puede acallar la protesta popular tanto a nivel rural y urbano por vía de la fuerza, y lo que estamos asistiendo es a una serie de fallos y decisiones judiciales, no solamente esta, la de las aspersiones aéreas, la de la erradicación forzada, las decisiones contra el uribismo por
por sus crímenes, etcétera. Y tenemos es que rodear las cortes. Yo creo que el único pedazo de democracia que viene quedando en el país son las cortes, ya que el Estado ha sido capaz de copar la Procuraduría, copar la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y entonces pues tenemos que apoyarnos en las cortes como una especie de pulmón democrático, y obviamente pues seguir denunciando este gobierno a nivel nacional e internacional y seguirnos movilizando estos 2 años que quedan para evitar pues que este gobierno nos devuelva a la guerra y para que paren las masacres, los asesinatos de los líderes y demás. Yo creo que todo eso es parte de la tarea estratégica que tenemos. Ok, muy bien, doctor Alirio. Yo no sé si Miguel desea preguntarle algo al doctor Alirio. Sí, doctor Alirio, muy buenos días, un abrazo fraternal y bienvenido a este espacio de encuentros pedagógicos. Bueno, no, quería decir también que, pues, además de abrazar y respaldar esta decisión de la Corte, que es lo que nos corresponde a los demócratas, pues lo que ha habido es evidente, es una fractura en sostenido del Estado de Derecho. Sobre todo ahora recientemente con los hechos de Bogotá y el resto del país, en la cual pues la orden de una persona extraña a la institucionalidad por demás, convertir a la población en objetivo civil y desobedecer a la autoridad municipal, el jefe de la policía, que en este caso la alcaldesa, al igual que en otros municipios de Colombia, pues ha habido una fractura en regla y en sostenido del Estado Social de Derecho. Bueno, ¿cuáles serían como las propuestas para que los sectores democráticos desarrollemos una amplia acción en defensa del Estado de Derecho y de la democracia? Creo que eso es lo que cabe aquí. Bueno, yo creo que ya se viene haciendo, ¿no? Yo creo que el Comando Nacional de Paro pues tiene una agenda y esa agenda pues incorpora elementos. Si ustedes recuerdan, uno de los puntos de esa agenda era revisar todo este tema de la violencia policial, pero pues ahí hay una agenda económica y hay una agenda social. Yo creo que lo que sigue es movilizarnos, lo que sigue es haciendo presión al gobierno a nivel nacional e internacional para que, si bien se perdieron 2 años para los derechos humanos, se perdieron 2 años para la paz, se perdieron 2 años para lograr pues que mejore la situación económica en el país, entonces debemos tratar de que no se pierdan los 4 años completos, y la forma de que no se pierdan los 4 años completos pues es tal vez seguidamente un paro nacional, sentar al gobierno a negociar muchos temas sociales. Vimos como de 164 decretos de la pandemia, apenas 11 tenían que ver con el tema de salud y del COVID, y que se ha gobernado por decreto, se ha desconocido el Congreso. Es decir, estamos en un momento bastante crítico y de nosotros depende que este gobierno pues no nos siga hundiendo en la crisis económica, en el desempleo, 5 millones de trabajadores. Bueno, ustedes más que nadie saben esas cifras. Entonces creo que esa agenda política que está allí plasmada en ese pliego y en el pliego de emergencia, pues son las rutas democráticas desde mi punto de vista para seguir avanzando en esto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alirio. Esa es la ruta que debemos seguir. Esa es la línea, doctor Alirio. Bueno, buen día. Nacional de Paro, vamos a seguir insistiendo. Le agradecemos mucho su presencia aquí, doctor Alirio. Muchas gracias por la invitación y perdonen que los atienda así como tan informalmente, pero estoy en otras actividades. Gracias. Entendemos perfectamente, doctor Alirio. Por gastarnos este tiempito acá. Bueno, tenemos otra invitada, la doctora Sandra Muñoz. Doctora Sandra, buenos días. ¿Se nos perdió Sandra? Parece que sí, parece que se nos desconectó. Bueno, mientras regresa la doctora Sandra, quiero aquí dar la bienvenida a nuestro compañero Oscar Carvajal, intérprete de lenguaje de señas, que a partir de hoy, en este propósito de hacer todo inclusivo, pues se vincula con nosotros. Agradecerle a él por estar con nosotros en el programa y va a estar de aquí en adelante. No sé, Fabio y Miguel, mientras entra la doctora, que no la veo por ahí. No, yo creo que lo otro es comentar que han habido otras decisiones importantes en estos días. Una de la Corte Constitucional en el día de antier sobre
ya está de la Corte Constitucional, declarar inexequible el decreto 811, que fue dictado en medio de la declaratoria de emergencia sanitaria. Ese decreto, pues autoritario, como han sido todos los que ha proferido Duque en ese periodo, sin contar exactamente con la concertación y mucho menos con la de los trabajadores, ese decreto autohabilitaba al gobierno nacional para vender el patrimonio público. Y hablaron siempre en ese momento, Carrasquilla ha estado detrás, el ministro de Hacienda, detrás de Ecopetrol, el CENIT, que es los oleoductos de Ecopetrol, e ISA, la interconectora de energía eléctrica. Pero ese decreto tenía otro componente muy importante. Tal vez nosotros siempre insistimos más en ese, pero el otro ingrediente que tenía, porque ya fue declarado inexequible el decreto 811, era que le permitía al gobierno nacional invertir, ¿sí?, en las empresas que por los problemas exactamente derivados de la pandemia estuvieran en graves crisis económicas. Es decir, de ahí también dependía el crédito que le iban a dar a los señores de Avianca. Entonces, digamos que con el decreto 811, digamos que se le da un aire nuevamente para que nosotros, los trabajadores en general, los que nos duele este país, podamos seguir defendiendo el patrimonio público de Ecopetrol, CENIT e ISA. Nos da un espacio mayor. No quiere decir que eso ya no lo puedan volver a hacer. Hay otras normas que ellos tienen. Lo que pasa es que esta era una norma con lo cual podían hacer esa venta de manera express, es decir, sin tener ningún otro criterio y requisito que el gobierno central tomara la decisión de salir o a vender las acciones de Ecopetrol o a vender el CENIT o a vender ISA. Pero adicionalmente estaba el tema de Avianca. Ya el caso de Avianca, el Tribunal de Bogotá y Cundinamarca había determinado de que se suspendían ese crédito porque habían una serie de circunstancias que no estaban tan claras y que por tal motivo ese crédito queda suspendido. Pero ahora con la expedición de esta norma sí le va a quedar mucho más difícil al gobierno regalarle esos 370 millones de dólares a Avianca, cosa que evidentemente nosotros hemos recibido con beneplácito, por supuesto, y pensamos que es una decisión muy importante para la defensa del patrimonio del país y para no estarle regalando la plata a los extranjeros, porque Avianca es una entidad evidentemente extranjera. Debo resaltar que la votación en la Corte Constitucional sobre este tema específico, el decreto 811, quedó 5-4, lo cual demuestra que la votación fue muy reñida y la discusión fue evidentemente demasiado conflictiva por los intereses que habían exactamente de por medio. Por fortuna en esta oportunidad la sacamos bien. Claro que en este sentido también sí tenemos que decir que la Corte Constitucional, todas las normas de carácter laboral, ¿sí?, que se expidieron en medio del decreto de emergencia, con excepción de las pensionales, fueron desafortunadamente declaradas exequibles. En esa estaba el tema de las cesantías, estaba el tema de las vacaciones y estaba el aplazamiento de los pagos de las horas, de los recargos nocturnos, las horas extra y los dominicales y festivos, que podían aplazarla a los empresarios por motivo de la pandemia, que a nosotros nos pareció una reforma laboral por decreto. Entonces, digamos que saludar la decisión de la Corte Constitucional en el término del decreto 811, porque es muy importante, no vamos a decir que sea una vaina menor, pero lamentar exactamente que haya decretado esos otros fallos como exequibles cuando se trata exactamente de perjudicar directamente a los trabajadores. Retornamos la comunicación con la doctora Sandra Muñoz, abogada en el Centro de Solidaridad, y Fabio Arias, quienes vamos a hablar de esto de la pensión para los menos favorecidos. Doctora, nuevamente gracias. No, gracias Sandra, a ustedes por la invitación. Buenos días, Fabio. Sandra, queremos hablar un poquito hoy del decreto 1174, especialmente en el tema de las pensiones. Hemos dicho que es una reforma regresiva de carácter laboral y pensional. Entonces, para que usted nos ilustre cuál es el cambio, cuál es la modificación que trae en términos pensionales
este regresivo decreto 1174? Bueno, yo empezaría por reforzar la idea de que este decreto es un decreto regresivo, y no solamente regresivo en el cuadro de la Constitución de 1991, sino regresivo porque estamos invocando casi condiciones anteriores a la Constitución del 91. Recuerden que antes de la Constitución del 91 en Colombia existía algo que era como unas garantías asistenciales o protección asistencial, para no hablar de seguridad social integral. Es con la Constitución de 1991 que nosotros empezamos a hablar o elevamos a rango de Constitución la seguridad social integral. Y dentro de la seguridad social integral, que está consagrada como principio y como garantía en el artículo 53, 48 y demás, no se dice específicamente que la pensión y que se debe garantizar la pensión mínima, pero se entiende que al garantizarse como principio y como garantía se está hablando de la seguridad social integral. Yo creo que epistemológicamente el gran cambio que hay es que dejamos de hablar de seguridad social integral para hablar de protección social o para hablar de ampliar la cobertura, ¿cierto?, en vejez. Cuando tú haces ese cambio, parece un cambio simplemente de lenguaje, pero no lo es, porque entonces ya el ministro de Trabajo y ya el gobierno no nos está hablando de la pensión de vejez como la contemplamos en el Estado Social de Derecho, sino que nos está hablando de una garantía que no necesariamente es de una pensión mínima que tendrían la mayor parte de los trabajadores. Yo creo que lo más preocupante es que este decreto, como todos lo sabemos, tiene un antecedente desde el acto legislativo 01/2005 y de otras normas que ya venían abonando el camino. Pero no obstante, yo creería que el antecedente más fuerte y más reciente son las reuniones que hace. Ustedes saben que Asofondo se reúne cada año en Cartagena, ¿cierto? Fue allí, y es lo más preocupante en el caso de Colombia, que es en el seno de Asofondos donde se empieza a discutir que no pueden haber, claro, dos regímenes, régimen de prima media y régimen de ahorro individual. Y ya les voy a decir por qué estoy hablando desde ese antecedente. Siempre se ha dicho que es inconcebible que estén los dos regímenes. Puede que sí, ¿cierto? Pero ¿por qué no eliminar el régimen de ahorro individual y por qué sí pensar en eliminar el régimen de colpensiones? Ahora, en esta idea de eliminar el régimen de colpensiones es que se inventan los BEPS o los famosos beneficios periódicos. ¿Por qué yo lo pongo en el antecedentes de Asofondos y de lo preocupante que es que la política pública de seguridad social integral esté en el fondo, en el seno de Asofondos y no en el gobierno nacional? Porque desde que se crea Colpensiones se crea como una entidad financiera. O curioso que si se crea como una entidad financiera, tal parece, lo que quieren hacer con Colpensiones a futuros es que solo quede administrando los BEPS. O sea, que no quede administrando prima media, que salga como régimen de prima media, que las pensiones que son de más valor queden en ahorro individual administradas por los fondos de ahorro, y que Colpensiones quede como se ha pensado desde el principio, con una agenda oculta, por supuesto, de que queden administrando los BEPS, que queden administrando un régimen que no es pensional, un régimen que efectivamente lo que va a hacer es que va a mostrar a nivel nacional y a nivel internacional estándares de cobertura amplios, porque van a decir, claro, pensionamos, protección a la vejez más desamparada, pensionamos a tantas personas, pero con con 100 pesos, con 200 pesos, cuando realmente no garantiza la vida y la salud de estos trabajadores. Entonces, haciendo ese antecedente y recordando que en el 2013 ya había un decreto, el 2616, que establecía la cotización. Cuando usted trabajaba por tiempo parcial, se establecía una cotización sobre el mínimo, pero te cotizaban 7, 14, 21 semanas, pero siempre una cotización sobre el mínimo. Ya ese decreto abonaba, porque si ustedes recuerdan, ese decreto decía que usted, si trabaja por tiempo parcial y ganaba menos del mínimo, podía estar en el sistema de pensiones, podía tener caja de compensación y riesgos laborales, pero ya empezó a decir que iba al régimen subsidiado en salud. Desde el 2013 tenemos eso. Y en ese régimen entraban muchas personas de restaurantes, de bares, algunos incluso trabajadoras domésticas, trabajadores que estaban por tiempo parcial. Con este decreto se hace extensivo, ni tan siquiera se dice a qué sectores va a aplicar, sino que simplemente se dice, si tú ganas tiempo parcial, ganas menos del salario mínimo, te vas a los BEPS. ¿Qué es irse finalmente a los BEPS? Es irse a un fondo, porque la gente tampoco entiende eso, ni tan siquiera es parecido al régimen de prima media, no, es un fondo de ahorro que tiene el trabajador en donde tú llevas tu aporte
del 15% que no te va a alcanzar, según las proyecciones que hacen la gente que sabe de esto, los cálculos que hace, no te va a alcanzar a la edad de 62 años los hombres y 57 las mujeres, que es el momento en el que tú puedes ya llegar a los BEPS, no te va a alcanzar para un salario ni tan siquiera mínimo. Con el alivio supuestamente de un 20% de incentivo del Estado, que no es nada, y algunos ingresos que pueden entrar a ese fondo, y le digo fondo porque es que es un fondo de capitalización. O sea, realmente lo que nosotros vamos a hacer es vamos a dejar que la gente más pobre del país empiece a ahorrar de manera individual en su fondito, la poca plata que le entra en su vida laboral, luego el Estado le entra con el 20% del incentivo, ahí van a entrar algunos subsidios de Colombia Mayor si los hay y demás, y esa bolsita que produce unos intereses finalmente van a acrecentar las arcas del sistema financiero, que yo creo que eso también hay que verlo. O sea, esto es plata que durante toda la vida va a ir administrando el sistema financiero. Sandra, una pregunta así como concreta. El decreto 1174, al establecer ingresos por debajo del salario mínimo en contratos de tiempo parcial, es decir, contratos por horas, ¿se le puede aplicar a los trabajadores, empleados públicos, a los empleados públicos? No, yo diría que a los empleados públicos no, pero al sector educativo sí en algunas aristas. Por ejemplo, pensémonos en que la ley 30 establece el horario cátedra para estudiantes, profesores, docentes de educación superior, y hace poco se peleó que tenía que ser por contrato de trabajo. Muchos estamos pensando es que posiblemente a esos docentes o a los docentes del sector privado, que de acuerdo a la ley 1650-2013 se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, van a poderlos contratar. Si tienen tiempo parcial, van a poderlos enviar a los BEPS, sistema subsidiado en salud, sin riesgos laborales y con este paupérrimo sistema de protección a la vejez. Pero a un docente vinculado a la educación básica, primaria y secundaria, ¿le podrían aplicar este contratos por horas? Yo diría que sí, si se cumple el presupuesto de la norma, y hay que ver cómo queda reglamentado. El presupuesto es que tú trabajes tiempo parcial. Es que el problema del decreto es que el decreto está supremamente abierto. O sea, prácticamente te está diciendo, siempre que usted gane menos del salario mínimo porque trabaje menos del horario establecido, usted puede ir a los BEPS y no hace ningún otro condicionamiento. Okay. Ahora, en este momento hay gente que está diciendo, abogados que están diciendo que el decreto del que hacía ahorita referencia, el 2616, que es mucho más garantista que en sentido de que tú se acumulas tus semanas de cotización, tienes riesgos laborales y tienes caja de compensación por lo menos, todavía podría seguirse aplicando. Recordemos que este decreto 1174 entra a regir el próximo año, 1 de febrero del próximo año, pero hay quienes dicen que ya hay una derogación tácita de este decreto y que tendríamos que estar aplicando a los BEPS. Sin embargo, la planilla, porque es que la planilla mediante la que se cotiza parcialmente, tiene una sección habilitada para ello, todavía sigue habilitada y todavía es posible cotizar, que desde el Centro de Solidaridad lo hemos hecho, todavía es posible cotizar bajo la norma anterior. No sabemos cómo va a quedar después de febrero, pero ese es el panorama en general. Doctora Sandra, muchas gracias. Fabio, muchas gracias. Usted muy amable, Armando. Buen día para todos y todas en Encuentros Pedagógicos.